Bueno, vamos a comenzar en esta noche y vamos a orar, ¿sí? Como les comento, esta es la charla de bautismo, el propósito del bautismo y las herramientas y lo que produce en nosotros el querer y deber bautizarnos. Y vamos a orar entonces, cerramos nuestros ojos ahí donde estés, escuchando esta charla o viéndola. Señor, yo te pido en esta hora que el poder de tu Espíritu Santo se esté manifestando en todos nosotros, en todos los que podemos estar atentos a tu palabra, queriendo recibir más de vos. Y sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que en esta noche vos te estés revelando a nuestras vidas, te estés afirmando en nosotros y nos ayudes para poder ser testigos tuyos a donde quiera que estemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Y algo muy importante y viene a modo de ilustración es a veces el pensar en las últimas recomendaciones que nos dan quizás los papás o cuando estamos bajo el cuidado de alguien, que yo particularmente lo hago con mi hijo, y es decirle, llevas la llave, cerrate todo, tenés la campera, no te olvidas esto. Vieron que las mamás sobre todo tenemos eso de último momento, decimos o todo junto, pero particularmente son esas 2 o 3 cosas súper importantes. No te olvides la llave, lleva el celular y avísame a qué hora salís para yo estar esperándote, ¿no? Son esas 3 cosas a lo mejor que son lo último para que no se olvide, ¿no? A veces uno puede hablar muchas cosas, pero eso siempre queda sellado en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos vamos y, mamá me dijo esto y es lo último, pero lo tomo como lo más importante. Y saben que el Señor Jesús también dejó para lo último lo más importante. Entonces te invito a que leas en Mateo 28, versículo 19, algo que dice el Señor a último momento. Si ya finalizando aún el libro de Mateo lo podemos encontrar, y es referente a la gran comisión. Pero en el versículo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Nosotros, a través de esto que es la escuela de vida, lo que estamos haciendo es un discipulado, es decir, dando las herramientas, los lineamientos de cómo seguir a Jesús a través de la palabra de Dios. Y también en medio de esta escuela y en esta charla en particular, lo que vamos a estar haciendo es enseñándoles por qué debemos de bautizarnos. Acá Jesús nos da la clave y es que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y que les enseñemos. Por eso en esta noche yo te quiero enseñar qué es el bautismo. Sí, en primer lugar es un acto de fe. Ahí vos tenés que remarcarlo, es un acto de fe. Y también es un acto de obediencia, porque es una determinación de nuestra propia voluntad. O sea, nadie te va a obligar a vos a bautizarte. Nadie te va a obligar a vos a hacer absolutamente nada en realidad, pero sobre todo a bautizarse. Por eso decimos que muchas veces nosotros lo compartimos y nos dicen, no, pero a mí me bautizaron cuando yo era chico. Bueno, precisamente ese bautismo, como no fue voluntario, no fue por decisión propia, es carente de valor significativo. Por eso es que nosotros, cuando tenemos hijos o familiares, amigos que presentan los niños en catedral, y esa es la expresión que usamos nosotros, es una decisión de los padres o padrinos presentarlos al Señor de manera grupal en la familia de la fe, para que Dios esté marcando a través de nuestra decisión y nosotros orientarlos y acompañarlos en el camino de la fe del Señor. Pero ahora
esto que es el bautismo es tu decisión propia. Por eso lo remarcamos, ¿no? Que el bautismo, así dicho como en criaturas o en niños, no es válido, porque no nace de su voluntad, sino la voluntad de los padres, es decir, que lo presentaron ante Dios porque no tienen conciencia de eso que están haciendo. Imagínense, les cuento que mis papás, cuando yo nací, era muy flaquita, había nacido prematura, con bajo peso, había tenido riesgo de vida y de hecho no sabían si iba a vivir mucho más. Tal es así que yo nací el 8 y el 16 me bautizaron, ¿no? O sea, en realidad me presentaron a Dios como consagrándome, diciendo, bueno, Señor, si pasa algo, sé que te la entrega a vos y va a estar en el cielo, ¿no? Porque esa es un poco la idea y la convicción de ser hijo de Dios. Ahora, en realidad mi bautismo fue voluntario cuando yo tuve mi encuentro con Dios y cuando entendí que Él es mi salvación, que Él era mi Salvador, que Él era mi Señor, que Él es mi todo. Y ese es el bautismo válido. Ahora, por otro lado, forma parte del discipulado, ¿no? Esto que les hablaba, ¿no? El bautismo. ¿Por qué? Porque acá la palabra de Dios claramente dice que además de enseñar la palabra, como lo hacemos a través de la escuela, a través de las células y los cultos, nosotros debemos de dar el pie y la guía para que se puedan bautizar, para que puedan tomar esta decisión. Y por supuesto confirmar nuestra fe. Y es una confirmación de fe. Y vamos a leer por un momento en Mateo 16:6. Quiero leérselos. Permítanme un minutito. Perdón, vamos acá, estoy buscando, ya lo encuentro. Mateo 16:6. Muy bien. Dice, y Jesús le dijo, miren, tengan cuidado. Esperen que estoy haciendo lío. En Marcos, perdón, discúlpenme, era Marcos. Parecía, digo, si yo no había puesto. Dije, ¿qué me pasó? Entonces, Marcos 16:6. Y dijo el Señor, pero el joven le dijo, no se asusten, ustedes están buscando a Jesús el de Nazaret, el que murió en la cruz, no está aquí, ha vuelto a vivir, vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y saben que esto va a hacer que podamos confirmar nuestra fe en Él, que es nuestro Señor, el que resucitó, el que se levantó de los muertos. Y el bautismo tiene que ver con esto simbólico de levantarnos a una nueva vida. Por eso, ¿qué es lo que produce el bautismo? En primer lugar, va a producir pertenencia a la familia de Dios. Es mi decisión y declaración de ser cristiano y formar parte e identificarme de manera pública, porque es un acto de fe y una acción pública, ¿no? Algo manifiesto, algo donde primero está la decisión en mi corazón, lo recibo a Jesús en mi corazón, pero luego lo hago manifiesto, y cómo, a través de este bautismo. Y yo les pongo un paralelismo, ¿no? Un ejemplo. De repente hay una pareja y toman la decisión de casarse. Si esa es una primera decisión en su corazón y tal vez se lo comentan a alguien, pero luego lo ponen en práctica, lo manifiestan a través del pacto, a través de esa alianza, ¿sí? A través del compromiso que se hace en el altar. Entonces, todo comienza en una decisión que nace en mi mente, va a mi corazón y luego en la acción práctica. Y eso va a hacer precisamente que delante de testigos lo muestre. Delante de testigos, fíjense que aún en la ceremonia civil, la pareja debe llevar testigos, no sirven solitos.
¿no? Con el juez. Tiene que haber testigos del hecho. Entonces, cuando yo digo que creo en Jesús y que por fe, por obediencia y pertenencia quiero bautizarme, comienzo a comprender lo que eso es, vamos a darnos cuenta que vamos a hacer delante de otros testimonio de lo que Jesús hace en mi vida y de lo que yo me comprometo a hacer por Jesús. Por eso, ¿cómo debemos bautizarnos? En primer lugar, veamos el bautismo de Jesús. Y esto sí está en Mateo 3, del versículo 5. Mateo 3, del versículo 15 al 16. Mateo 3, dijimos, del versículo 15 al 16. 17 vamos a leer. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a mí me encanta esta expresión, pero quiero compartírselas también en la expresión del lenguaje actual. Miren qué maravilloso. A mí me gusta mucho leer e ir como pasando del lenguaje de uno a otro. Mateo 3, dijimos, del versículo 15 al 17. Y dice: hazlo así ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Y una voz venía del cielo, dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Y me encanta porque en esta expresión hay dos cosas claves. Una es que aún Jesús nos marcó el ejemplo y el precedente. Antes de comenzar él justo su ministerio, y este es el momento donde Juan venía bautizando y lo hacía en aguas, pero lo importante es que él siempre decía que iba a llegar el profeta, que iba a venir el Mesías. Y él justamente planteaba que el Mesías no iba a bautizar solo en agua, sino en espíritu. Y este fue el momento y la manifestación donde, además de hacer en obediencia al Señor Jesús su bautizo, fue su decisión. Lo que él hace también es, al surgir de esas aguas, que el cielo se abra y el Espíritu de Dios descienda. Se manifestó a modo de paloma. Pero además de eso, miren qué interesante, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en la otra traducción dice: a quien yo amo mucho. Así es que fíjate, ¿cuál es la mirada de Dios en el momento que nosotros, en primer lugar, obedecemos y hacemos caso de lo que Él nos enseña? Nos mira y se pone feliz. Pero además, en este acto de obediencia, en este acto de decisión y compromiso delante de otros, el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas y sepultamos al viejo hombre y se hace uno nuevo al surgir de esas aguas. ¿Saben que la palabra bautismo viene del griego, que significa, que es baptizo, y es totalmente mojados, totalmente sumergidos? Y por eso es tan importante comprender que no alcanza el bautismo cuando a veces, como explicaba recién, ¿no?, a los niños les mojan la cabecita o les tiran el agüita en la cara, sino es necesario sumergirse y salir de nuevo, es renacer. Es el anhelo de Dios en nuestras vidas. Dejamos de ser esas viejas criaturas y simbólicamente lo representamos aquí en el bautismo, aquí en esta decisión de sumergirme en las aguas y sentir que lo viejo queda atrás. Es un acto de fe, es un acto de obediencia, es un acto de testimonio de aquel que nos salvó y para quien queremos siempre seguir y por supuesto ser parte de su familia. Ahora, tal vez me digas: ¿cuándo me tengo que bautizar? Quiero decirte esto:
yo me bautizo, vos te bautizás en el mismo momento que entendiste que amás al Señor y que querés seguirlo, no cuando vos tengas todo hecho, no cuando vos creas, no, me falta todavía dejar esto, aquello, yo soy perfecto, no, tengo que ser perfecto, tengo que ser mejor. Vas a ser mejor cada vez que vos puedas obedecer al Señor. Y precisamente en Hechos 8, del 38 al 39, Hechos 8, del 38 al 39, aquí es cuando Felipe, yendo de camino, se encuentra al etíope, ¿sí? Se encuentra un hombre ahí en el camino y lo reconoce, le dice, vos sos uno de los que seguían a ese Jesús. Y en ese momento, saben que se detiene y Felipe le predica. Y el eunuco recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Tal es así que estaba tan hambriento y tan desesperado por las cosas de Dios, que en ese mismo momento, ¿no?, Felipe detiene el carro, el versículo 38, y dice, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Yo me imagino esa secuencia, esto es mejor que una película de Spielberg, ¿no? Evidentemente Dios siempre hace las cosas más grandes de lo que nosotros pudiéramos imaginar, pero imagínense esa secuencia, ese momento, esa escena, qué maravillosa, ¿no? Se encuentra Felipe que venía en la carreta, en el carro, a este hombre que lo reconoce y le predica, ¿no? Como a lo mejor te predicaron a vos o vos le has estado predicando a alguien. Y en ese mismo momento el Espíritu de Dios empezó a inquietarlos. Ahora, el eunuco sabía mucho de la Biblia. El eunuco había ido a la escuela de vida. El eunuco había ido a la iglesia. Se había, así literalmente, participado de una célula. No, el eunuco entendió y recibió en su corazón. Se dio cuenta que Jesús era el Señor, que Jesús era el Salvador. Y Felipe, por eso también yo digo acá es nuestra parte de audacia, es donde nosotros no podemos callar. Por eso dice la palabra que le seremos de testigos en todo lugar. Y no podemos callar y hacemos un vivo a través del Facebook, ¿no? Qué locura para el mundo, pero para Dios es cuando Él se manifiesta. Y ahí Felipe le predicó y el eunuco recibe a Jesús en su corazón. Y es más, dijo, ¿y cuándo me puedo bautizar yo? Y ahí mismo Felipe le dijo, cuando quieras. Y como pasaron por un lago, se detuvieron, lo bautizó. Y fíjense, la obra no es del hombre, la obra no es porque tengas una iglesia más grande, sino lo importante es la decisión y lo que simboliza el sumergirse. En ese momento sintió este hombre que era una nueva criatura. Quedó todo atrás. Ahora dependía de sus nuevas decisiones, el avanzar hacia el camino de Dios y por el camino de Dios. Pero lo maravilloso de esto fue, se vuelve a sentir y se vuelve a manifestar el Espíritu de Dios en ese lugar. Cada vez que una persona toma la decisión de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se manifiesta, lo toca, lo transforma, lo libera, lo fortalece y va a permitir de esa manera ser testigos. Ahora, lo más maravilloso fue en esta historia que fue arrebatado Felipe. O sea, Felipe hizo lo correcto y él ya al instante fue y estaba en la gloria de Dios. Por eso, cuando estamos preparados, en realidad es en el momento que recibo a Jesús en mi corazón y dije, sí Señor, yo te quiero seguir, ahí es el momento. No hay excusas. Por eso este tiempo de pandemia, este tiempo de encierro también no nos había permitido poder encontrarnos justamente para hacer este proceso, ¿no? Esta manifestación ante testigos de que seguimos a Jesús con todo nuestro corazón, que creemos en Él. Por eso el bautismo
es una figura viviente de lo que Jesús hizo con su muerte, el darnos vida y vida en abundancia. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poner en práctica esta maravillosa decisión? Como decíamos, recibimos a Jesús en nuestro corazón y vamos a hacer nuestra oración. En segundo lugar, decidimos comprometernos y ponerlo de manifiesto. Y en tercer lugar, yo te invito a que te pongas en contacto con tu líder, que te pongas en contacto, si no con nosotros, de manera privada, y te vamos a estar pasando la fecha del próximo bautismo. Te vamos a dar todas las especificaciones de cómo asistir, ¿sí? Y por supuesto, vas a llenar una solicitud que yo voy a estar luego subiendo aquí a este link y a los grupos de WhatsApp de la Escuela de Vida para recibir después vos tu certificado, ¿sí? Entonces, recordá que en este día vos hiciste la clase que de alguna manera te afirma en el Señor y te trae convicción para poder bautizarte. Y por supuesto, te decía, vamos a estar pasándote toda la información de las próximas fechas para que puedas así hacerlo. ¿Qué te parece? ¿No es una oportunidad maravillosa para priorizar y poner a Jesús en primer lugar? Al eunuco le cambió la vida, a Felipe también, el seguirlo. Y así ha hecho y hacemos cada vez que tenemos oportunidad de buscar, de conocer de Dios, de hablarle a otros. Entonces, mira, me encanta, van a ir poniendo sí quiero bautizarme y te vamos a estar pasando toda la información. ¿Qué te parece si oramos? Sí, oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque a vos no se te escapa nada, porque vos tenés preparados para nosotros el mejor momento, como Jesús, que también Él en obediencia, y le has dado las recomendaciones como nos las das a nosotros, para poder hacer las cosas y sentir que tu presencia y tu poder siempre nos acompaña. Dios, comprendemos que este es un acto de fe, de obediencia voluntario, consciente. Y por eso, Señor, hoy siendo conscientes de que te amamos, de que sos nuestro Señor y Salvador, queremos poner en práctica y sentir que somos pertenecientes a tu familia, que las cosas viejas pasaron y que de igual manera, como nos lo cuenta en la palabra de Dios, que se genera complacencia en vos cuando Jesús, tu Hijo amado, se bautiza, sabemos que eso también va a suceder en cada uno de nosotros. Tan pronto, Señor, cuando tengamos la fecha de poder bautizarnos, queremos hacerlo, no queremos dejarlo de lado. Ayúdanos. Sabemos que cada vez que tomamos decisiones y nos preparamos para seguirte, para avanzar en tu camino, cosas pueden levantarse, pero en tu nombre, Señor, nada nos detendrá. Te invito a que puedas afirmar esta palabra en tu corazón y reconocer que Él es tu Señor. Ahí donde estás, haz esta oración. Señor Jesús, y repetí después de mí, Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón, te afirmo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por haberte fallado, por haber vivido lejos tuyo, pero en este tiempo me vuelvo a vos y quiero seguirte, quiero obedecerte y quiero sobre todas las cosas sentir que tu mirada de amor viene sobre mí por mi obediencia y que tu complacencia es lo que genero cada vez que puedo acercarme al trono de tu gracia. Te amamos, Señor, te bendecimos, te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Como te decía, apenas termina el video, te vamos a subir los lineamientos, las fechas, las cosas necesarias. Y si no, ponete en contacto con tu líder que te va a contar cuál es la próxima fecha y cómo lo podés hacer. Te mando un beso enorme y no te pierdas esa oportunidad de manifestarle al mundo
y contarles todas las oportunidades y maravillas que Dios va a hacer e hizo en tu vida. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.